Efesios capítulo 5 dice esto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora mire aquí que este versículo es poderoso. A mí me gusta muchísimo, es uno de mis versículos favoritos, pero está diciendo: sé consciente. Cuando dice mirad con diligencia, está diciendo: sé consciente de cómo estás viviendo cada día cuando te levantas de tu cama. En realidad, cuando nosotros ponemos el pie fuera de nuestra cama, ya comenzamos a tomar acciones que definirán cómo vamos a manejar nosotros nuestro tiempo. Si lo vamos a hacer de forma diligente, o sea, de manera cuidadosa, esmerada, de forma eficiente, andamos en precisión y sumo cuidado. Una persona diligente es aquel que se esmera en lo que hace, que es eficiente en lo que hace y que tiene una precisión de tal forma que hace todas las cosas con sumo cuidado. Entonces lo que está diciendo: miren bien que cuando su día comienza, ustedes se esmeren por ser eficientes, que tengan mucha precisión y cuidado, de tal manera que puedan ser personas que tienen un alto rendimiento. Entonces está hablando de una persona que es diligente, pero también habla de alguien que es necio. Necio básicamente es todo lo contrario, es alguien que anda en ignorancia y que se convierte en una persona imprudente. Y aquí nos deja como reducidas las opciones, porque solo nos da dos opciones: o eres diligente o eres necio. Y eso no lo defino yo, ni lo definen las personas. Yo no soy sabio porque una persona me llame sabio, ni soy necio porque una persona me llame necio. En realidad lo que está diciendo aquí es que tu forma de vivir, las acciones que tú tomas, la eficiencia con que llevas a cabo aquellas decisiones que tú has tomado, es lo que va a definir cómo se te conoce. Ahora, yo quiero que sepamos que una forma es cómo la gente me conoce y otra forma es cómo Dios me conoce. Porque hay personas que pueden juzgarte de una manera que no es. Pero Dios, que juzga todas las cosas, es el que te está diciendo a ti y a mí en este día que los días son malos y que la mejor forma de combatir los días malos o de vivir en los días malos es siendo diligente. La peor combinación es un día malo y un necio. Eso es catástrofe. Cuando se une el día malo con el necio, lo único que podemos esperar es algo catastrófico. No vamos a ver buenos resultados. Pero el Señor dice: no, los días son malos. Requieres ser diligente. De lo contrario, no vas a poder estar de pie, porque los días son malos. Entonces dice: aprovecha bien el tiempo. Y esta palabra aprovechar es casi como comprar oportunidades. Cuando los días son malos, las oportunidades son menores. No, cuando los días son buenos,
hay mayores oportunidades. Pero en los días malos, todo el mundo anda queriendo oportunidades, pero son escasas. Por eso es la diligencia. Porque la diligencia va a hacer que tú puedas aprovechar el tiempo, aun cuando los tiempos son malos. Aun cuando los tiempos son malos, si tú los aprovechas bien, puede ser fructífero. Pero requiere el entendimiento que cuando los días son malos se tiene que comprar, aprovechar. No es que te las van a presentar ahí y van a estar por montón. No. Cuando está diciendo esa palabra aprovechar, entiendes que cuando los días son malos, las oportunidades se compran. ¿Y cómo se compran? ¿Cómo rescatas cuando los días son malos? ¿Cómo es que haces que en medio de que los días son malos, hablando en general, para ti no sean tan malos? O que para ti sean días de oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo rescato eso? Entonces, esa palabra aprovechando es pagando para rescatar, mejorando tus oportunidades. En otras palabras, cuando hablamos de aprovechar, lo que está diciendo es que cuando los días son malos, el tiempo es el mismo. Y cuando tú pagas el precio para aprovecharlo bien, entonces ahí es cuando tú puedes tener oportunidades cuando otros no las están teniendo. Lo peor que nos puede pasar es estar en los días malos sin aprovechar bien el tiempo. De cualquier manera, la pregunta para todos es: ¿cómo aprovechamos este tiempo? ¿Cómo aprovechamos este tiempo? Si soy un trabajador, ¿cómo aproveché este tiempo con mi familia? ¿Cómo aproveché este tiempo en los negocios? ¿Cómo aproveché este tiempo en lo más vital que es mi relación con Dios? Porque lo lindo de aquí es que nos habla de aprovechar bien el tiempo, pero dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, desprovistos de buen juicio. No seáis insensatos, desprovistos de sabiduría. Entonces tú le puedes decir a alguien desacertado y le puedes decir insensato. A veces cuando les dices insensatos se ofenden. ¿Por qué me dice así? Y si le dice desacertado, tal vez ni le interesa. El problema es que da el mismo resultado. Que tanto el insensato como el desacertado no tiene buen juicio. Entonces dice aquí: no seáis insensatos, sino entendidos. O sea, tengamos una comprensión de la naturaleza de lo que está aconteciendo, de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, una persona que es entendido es aquel que aprende a ver las cosas desde una perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer? ¿Qué es lo que Dios está llevando a cabo? ¿Qué es lo que Dios está procesando? Ahí es donde estamos. Entendimiento no es alguien que egresó de una universidad. Es bueno el estudio, es bueno la preparación, pero aquí estamos hablando de aprovechar bien el tiempo, de ser entendidos y de ser diligentes, de cómo andamos desde la comprensión de cuál es la voluntad de Dios. Ese es el énfasis. Y entonces dice después, aquí viene, porque aquí es donde te da el énfasis: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando los días son malos, lo peor que te puede pasar es enfrentar los días malos desde un ámbito natural. Porque cuando tú enfrentas los días malos desde un ámbito natural, solo vas a contar con tus propias fuerzas, con tus propios recursos, con tus propias capacidades. Y si no eres muy bueno en recursos, o no tienes muchos recursos, ni eres alguien con muchas capacidades, entonces estarás en desventaja con aquellos que tienen muchos recursos y que tienen muchas capacidades.
entonces tendrás que competir en el mismo nivel. Si estás dependiendo de tus capacidades mentales, entonces tendrás que competir con todos aquellos que son cerebritos. Si estás hablando de recursos económicos, tendrás que competir con aquellos que también están dirigiendo su vida en base a los recursos económicos, y si tienen más, estás desprovisto. Estás en desventaja. Entonces, cuando aquí Pablo está escribiendo a los efesios, él les va a hablar de enfrentar los días malos con diligencia, con entendimiento, pero desde una perspectiva sobrenatural. Desde el ámbito espiritual del reino de Dios que nos ha sido puesto a disposición para ti y para mí. Y aquí es donde él dice un mandamiento negativo: no os embriaguéis con vino. Ese es un mandamiento negativo, en lo cual hay disolución. Antes bien, en otras palabras, no se embriaguen, más bien sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo en una temporada como la que estamos viviendo es lo que va a marcar la diferencia. En eso debemos de ser diligentes. En eso debemos de poner nuestro esfuerzo, nuestro enfoque. Ahí es donde debemos de dirigir toda nuestra atención. ¿Cómo hago yo para ser lleno del Espíritu Santo? Ahora, este mismo Pablo que les está diciendo aquí a los corintios, sed llenos del Espíritu Santo, es el mismo Pablo que en el capítulo 2 y en el capítulo 1 habló de ser sellados con el Espíritu Santo en el verso 13. En él también vosotros, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuche, habiendo creído en él, en otras palabras, habiendo hecho la oración de fe, la confesión de fe, creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Dice, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, cuando usted cree, cuando confiesa a Jesús, en ese mismo instante usted es sellado. Pablo les dijo eso a los corintios en el capítulo 1. Pero en el capítulo 4, verso 30 también les dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué está hablando esto? Cuando creemos, recibimos al Espíritu Santo, pero en nuestro caminar podemos contristar al Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo es llevarlo a un estado donde aunque está morando en nosotros. Eso también se los digo a los corintios, Pablo, que son templo del Espíritu Santo. Aun cuando está morando en nosotros, su actividad está contristada, está limitado. Entonces, cuando Pablo habla de ser llenos, no está hablando de que no somos morada del Espíritu Santo, no está hablando de que no recibimos al Espíritu Santo y toda la plenitud del Espíritu Santo, pero sí se está refiriendo a que la llenura es todo lo contrario a contristar al Espíritu Santo. Entonces usted va a encontrarse con personas que pueden tener una vida como creyente, gente comía, pero una vida con el Espíritu Santo donde Él está contristado y no se ve reflejado en ellos. Podemos tener personas que en un momento contristan al Espíritu Santo y en otro momento parece que son llenos y son fluctuantes. Y dice la Biblia que son como las olas del mar que son llevadas por viento. Y las personas inconstantes, dicen, no piensen que puedan recibir algo del Señor. La inconstancia detiene todo lo que Dios quiere soltar sobre tu vida. No podemos estar un día lleno del Espíritu Santo y otro día contristando al Espíritu Santo, porque eso es como que, mírenlo de esta manera, como una ilustración. Es como que yo te quiera dar algo y te lo voy a dar y de repente me contristás, entonces lo retiro. Y no es que Dios te lo dé porque
porque lo convenciste, pero te estoy dando una ilustración. No me vas a dejar darte nada porque sos fluctuante, estás saltando de un lado para otro constantemente, y por más que quiero darte, tu actitud está reteniendo. Entonces aquí Pablo le dice a los efesios: es importante que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces la llenura tampoco está hablando del bautismo, que hay una evidencia inicial de hablar en lenguas, que nosotros vemos muy marcada en las escrituras, en el libro de Hechos. Cuando los discípulos llegaban, les imponían manos a creyentes que habían recibido a Cristo, y cuando se les imponían manos comenzaban a hablar en lengua, recibieron al Espíritu Santo y oraban por ellos, y entonces ellos recibían el bautismo. Pero la llenura es algo que se da constantemente. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este es Ananías en un momento que está orando por Saulo. Y Saulo mismo, en varias ocasiones podemos leer en las escrituras que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces esa llenura del Espíritu Santo es algo constante. Cuando los discípulos en un momento estaban teniendo problemas porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, había un problema en la congregación, se estaban quejando y estaban diciendo que se les estaba dando preferencia a los judíos que a los griegos. Entonces en Hechos 6:4 dice esto los discípulos: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Eso es como que si hoy tuviéramos aquí 1000 personas congregadas y todos han recibido a Cristo y todos hablan en lengua, recibieron el bautismo y recibieron a Cristo, pero tenemos una situación que resolver, un problema que resolver. Y entonces yo vengo y le digo a los pastores: vayan a buscar entre ellos personas llenas del Espíritu Santo. Entonces me tendría que decir: pastor, pero todos son llenos, porque todos recibieron a Cristo, todos hablan en lengua, todos son llenos. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Buscad, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, el buen testimonio y la llenura del Espíritu Santo se separan. La sabiduría y la llenura del Espíritu Santo se separan. Está diciendo: busquen personas llenas. O sea, había una evidencia en las personas que son llenas del Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante. Pero sí quiero que entendamos que la llenura del Espíritu Santo es algo diferente a ser sellado, al bautismo. Y cuando lo definamos lo vamos a entender, o déjeme definírselo ya, porque esta palabra llenos es en un presente continuo. Es algo día a día, no es un evento, es algo que tiene que hacerse constantemente. Entonces el mandamiento positivo es: sean llenos, y el negativo es: no se embriaguen. Ahora, esa palabra embriagarse es llegar a estar estupefacto. Entonces cuando nosotros hablamos de embriaguez, está hablando de embriagarse con vino. Y algunos dicen que el vino alegra, pero los farmacólogos hablan de que no es un estimulante, sino un depresivo. Si usted va a los libros de farmacología, usted se va a dar cuenta que no se refiere al alcohol como un estimulante, sino como un depresivo. Por el contrario a que el vino haga que las personas se comporten mejor, hace todo lo contrario. Pero la pregunta es: ¿por qué Pablo toma esa palabra de embriaguez? Y la razón es porque en el culto pagano a Dionisio, el dios del vino, que también se conoce como el dios Baco, de ahí viene la palabra bacanal. Dionisio en ese tiempo era el dios del vino,
Y entonces algunas de las características del culto a Dionisio, que era el dios del vino, era que ponían énfasis en la fertilidad, en la intoxicación, en la música de flautas, címbalos y tambores, la danza y devorar la carne cruda de animales. Entonces trate de ver esa imagen, ¿no? Hay fertilidad, o sea, hay inmoralidad sexual, hay intoxicación, hay música, hay flautas, hay címbalos, hay tambores, hay danza y todo el mundo comiendo. Es un bacanal. Es más, cuando usamos la palabra bacanal, la usamos con ese sentido. Ese es el sentido que le damos. Bacanales, hay un relajo. Entonces el propósito de algunas actividades era que a través de la embriaguez, a través de la borrachera, ese dios falso Dionisio podía entrar al cuerpo del hombre y tomar el control de él. Entonces algunos lo hacían con esa intención. No todos los que toman lo hacen con ese entendimiento. Estoy hablando de cómo es que Pablo está hablando en ese contexto histórico, refiriéndose a la embriaguez y poniéndolo a la par de la llenura del Espíritu Santo. O sea, está diciendo, los paganos se embriagan para tener comunión con su Dios. Y ellos creían que una vez embriagados podían hacer cualquier cosa para complacer a su Dios. Ahora, es interesante, por eso es cuando nosotros leemos el libro de Hechos, el capítulo 2, verso 12, dice, y estaban todos atónitos y perplejos. Este es cuando el día de Pentecostés, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. En otras palabras, estos están borrachos. Y cuando estaban diciendo estos están borrachos, ¿desde dónde lo decían? Estaban diciendo, esto es otro culto más parecido al de Dionisio. Y eso es lo lindo cuando nosotros comenzamos a estudiar desde el trasfondo histórico, contextual de lo que se está hablando. Cuando ellos dicen, estos están llenos de mosto, y ahí es donde Pedro tiene que corregirlos y decirle, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces está diciendo, esto que ustedes ven y lo están vinculando con embriaguez, no es embriaguez, no es una adoración a un falso Dios. Esto es lo que prometió Dios en el libro de Joel, que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Pero aquí dice, lo negativo es, no se embriaguen con vino. Ahora recuerde el contexto, estamos hablando de aprovechar bien el tiempo en los días malos. Entonces usted piense a alguien que está viviendo días malos embriagado, ¿qué esperanza puede tener? Entonces les dice, no se embriaguen. Ustedes creyentes no se embriaguen. Pero déjenme decirle que no solamente nos embriagamos de vino, porque nos embriagamos de todo aquello que nos lleva a tomar decisiones que no son las mejores. Hay muchas cosas más que el vino que te embriagan. Las riquezas te embriagan. A algunos los embriagan las mujeres, la pereza. Están embriagados de pereza. Duermen y duermen y duermen y no despiertan, y están dormidos, dejando que los días pasen y su vida se les va y no hacen nada. Están embriagados con la pereza, están embriagados con los deseos de la carne. No solo es vino. Ahora aquí dice la razón por la cual no embriagarse. Dice, no se embriaguen porque eso causa disolución. Esa palabra significa abandono, vivir sin control, estar sin esperanza, sin cura, destruirse a sí mismo. Alguien que vive una vida indisciplinada, loca, alguien que es incorregible. Significa entonces abandonarte a los excesos y al libertinaje.
en lugar de controlarte a ti mismo. ¿Cómo no va a causar desilusión eso? ¿Cómo no va a producir lo malo? Mire lo que dice Proverbios capítulo 23, verso 29. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Yo digo, yo no cuente conmigo. O sea, si aquí yo dijera, ¿quién quiere que le duela? ¿Quién quiere los pleitos? ¿Quién quiere vivir quejándose? ¿Quién quiere hacerse heridas sin ningún provecho? ¿Quién quiere los ojos morados? ¿Cuántos me dicen amén? Es como que te dijera, ¿quién quiere la desgracia? ¿Y sabes lo que dice? ¿Quiénes quieren eso? Hay una pregunta, o sea, es como ¿quiénes quieren eso? Y dice en el verso 30, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, para ellos es. No mire al vino cuando rojea. Para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. ¿Sabe lo que está diciendo? Que hay alguien que, a pesar de todo, su nivel de locura es tan grande que dice que no está sufriendo, aunque está sufriendo, y por eso lo va a buscar mañana. Esto no es un asunto de religión, de fanatismo, no es un asunto de evangélicos o no evangélicos. Tal vez nosotros hemos tocado mal el tema, tal vez lo hemos expresado incorrectamente, pero el asunto del alcohol es un asunto de disolución. Y es entendible, algunos a pesar lo seguirán tomando, porque eso es como en Brasil, las cajetillas de cigarro, dice, tienen una foto de un pulmón que está en gran deterioro, y la foto cubre toda la cajetilla y dice: fumar es dañino para la salud, produce cáncer, y andas esa cajetilla en la bolsa y aún fumas. ¿Sabe cómo se llama eso? Libre albedrío. Y Dios da libre albedrío, y nosotros nunca imponemos a las personas, ni los que son miembros de la iglesia, ni los que son líderes de la iglesia. A nadie le imponemos, le enseñamos el consejo. El que es sabio lo toma, el necio lo rechaza. Entonces lo que está diciendo hasta aquí es: el alcohol no deja nada bueno. Cada año 3 millones de personas mueren en el mundo por asuntos que tienen que ver con el alcohol. Y las cifras más grandes, una es en Europa y en las Américas. Y yo creo que ese consumo de ese nivel está íntimamente vinculado con muchísimas otras cosas, porque causa disolución. Mujeres abusadas por hombres que son alcohólicos, porque un alcohólico o es chistoso o es violento, o es irresponsable o es iracundo. Y muchos hijos son abusados en la casa, maltratados por los hombres que están bajo la influencia y las mujeres que están bajo la influencia. Entonces, cuando hablamos de alcohol, estamos hablando de una sustancia que tiene efectos prácticos dañinos
en la vida del ser humano y que yo pudiera hablar esto sin usar la Biblia, yo me pudiera sentar o poner de pie en cualquier lugar a hablar con los datos estadísticos, los estudios científicos y decirle a la gente que el licor causa disolución, pero el Señor lo dijo antes. Las muertes por enfermedades del hígado se han incrementado en un 500% y en un 85% de ellas fueron debido al alcohol. Esa es la realidad del alcohol. 23% de los accidentes aquí en nuestro país son producto del alcohol, de la embriaguez. Entonces el Señor dice: salgan de ahí y entiendan lo que es ser lleno hasta que rebalse. O sea, que el Señor quiere continuamente tener una relación contigo donde Él te esté rebalsando de su Espíritu Santo. Él nos esté llenando directamente y constantemente, porque el asunto es que podemos estar llenos del Espíritu Santo un momento y llenos de Satanás el otro. Pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, yo estoy hablando de lo que le dijo Jesús a Pedro. En el capítulo 16 de Mateo, Jesús viene y le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. Cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero unos versículos adelante, o sea, unas horas adelante, cuando Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Cuando Jesús está diciendo eso, entonces Pedro lo toma aparte, lo agarra y se lo lleva aparte. Y cuando lo tiene aparte, le dice Pedro, comenzó a reconvenir diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Pedro pasa de un momento de la más grande revelación que un hombre había podido tener a un momento donde Jesús le dice: Satanás. Y quiero decirle algo, hermano, nosotros tenemos esa capacidad. El ser humano tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de ser alguien lleno del Espíritu Santo en un momento, ser usado por Dios de una manera gloriosa en un momento, y un momento después hacer las cosas más horrendas. Por eso la Biblia dice que no confiemos en los hombres, porque los únicos que pueden permanecer en una vida alineado a la voluntad de Dios son aquellos que constantemente están siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso es que te dije que no es un evento, no es una vez, es algo que debe de hacerse constante. Entonces aquí Pablo está diciendo: sean llenos del Espíritu Santo. No es una opción, es un mandamiento. Pablo dijo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. En segundo lugar, tengo yo una responsabilidad, porque no dice yo te voy a llenar, sino dice sean llenos. O sea, tú tienes que hacer algo. No es lo mismo que cuando somos sellados, eso lo hace Dios. No dice que pidamos el bautismo lo hace Dios, pero sí que seamos sellados. Y por otra parte, no es para algunas personas, no es para los pastores. No son los pastores los que tienen que estar buscando la llenura del Espíritu Santo para tener algo para dar, para tener algo que predicar, para poder oír a Dios. No son los pastores, es un mandato para todo creyente, igual para ti que como para mí. Es una responsabilidad, pero es una responsabilidad
de todo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es algo que se elige. Preste atención. Usted elige de qué es lleno. Cuando Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, no lo estaba haciendo para condenarlo, estaba haciendo para llevarlo a la reflexión. Eso que estás en este momento haciendo no te lo trajo el Padre, lo otro te lo trajo el Padre. Llenó tu corazón de una fe, de una convicción, que cuando tú dijiste: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tenías una dimensión dentro de llenura del Espíritu Santo, que lo que salió fue una palabra profética de revelación de lo que estaba en el corazón de Dios por causa de la llenura. Pero después lo llenó otra cosa, y lo que salió fue de la fuente que fue lleno. Entonces, en realidad, nosotros tenemos una responsabilidad de estar bajo la influencia, no del alcohol, no del sistema de este mundo, no de la fuente que es el enemigo, sino de nuestra fuente que es el Espíritu Santo. Pero esa fuente solo puede llenarnos cuando nosotros en realidad tomamos la decisión de rendir nuestra vida a Él. Voy a leer el capítulo 5 y después lo voy a pasar al panel para que toquemos estos temas. Pero dice el capítulo 5, verso 19. Déjeme leerle otra vez el 18. Yo sé que ya lo leímos, pero me gusta que lo leamos juntos. Juntos los dos versículos, 18, 19, 20. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiero decirle que lo que está diciendo Pablo aquí, a partir de este capítulo 5, el verso 22 en adelante, Pablo va a entrar a llevar las cosas a un tema muy práctico, a un tema donde es la vida diaria. Lo primero que va a comenzar es con la relación matrimonial. ¿Cómo debe desarrollarse una relación matrimonial? Te va a dar el diseño, pero es un diseño que solo gente llena del Espíritu Santo puede llevar a cabo. Por eso es que el consejo es: sean llenos, porque lo que les voy a decir a continuación es el diseño de Dios. Solo gente llena del Espíritu Santo lleva a cabo los diseños de Dios. Y esto no es como excluyente: no soy lleno, no serví. Es que no vas a poder. Lo que está diciendo Pablo es: no vas a poder en tu matrimonio a menos de que tengas una llenura continua del Espíritu Santo. El matrimonio es lindo, es maravilloso. Si digo lo contrario me meto en problemas. Pero es maravilloso. Pero no me diga que es fácil. Dos personas, dos cabezas diferentes, dos historias diferentes, con atributos diferentes, no uno mayor que el otro, pero diferente, con un contexto físico diferente, emocional diferente, virtudes, dones diferentes, capacidades diferentes. No diferencia de quién es mayor. Científicamente no somos lo mismo, comprobado. Somos diseños diferentes, pero que ahora se juntan y se complementan y tienen que llevar a cabo una vida juntos. Y si no están llenos del Espíritu Santo, que Dios les ayude. Pero también habla de cómo relacionarse con Dios desde una llenura del Espíritu Santo. Alguien lleno del Espíritu Santo tiene unas características de vida. Nos habla también de cómo adorar, convertirnos en adoradores privados y públicos.
cómo debemos relacionarnos nosotros unos con otros, cómo debe ser nuestra actitud constantemente agradeciendo. Nos habla de cómo debemos de someternos los unos a los otros, pero todo eso lo habla en un contexto de ser llenos del Espíritu Santo. Aún nos dice cómo manejar lo que nosotros de una manera, cuando se enseña bien, lo hemos manejado, la guerra espiritual, en el capítulo 6. Gente que se va a la guerra espiritual sin la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo produce los frutos del Espíritu Santo. Entonces no son llenos, no pueden llevar una vida llena de los frutos del Espíritu Santo. Tienen su vida en desorden, están llenos de amargura, de resentimiento, de complejos, de inferioridad, de envidia, de celo. Por el contrario a tener los frutos del Espíritu Santo, tienen los frutos de la carne. Y si nosotros no tenemos el orden de Dios, la vida de Dios, entonces andamos haciendo guerra espiritual, y esa gente van de mal en peor, porque quieren ir a declararle la guerra allá cuando no le han declarado la guerra a su propia carne, no han gobernado su propio orgullo, su propia envidia, su propia... En vez de ir a hacer guerra allá, se van al Himalaya, se van al crucero, yo no sé a dónde, se van a todos lados. ¿Para qué te va tan largo si tenés una guerra aquí cerca? Pablo lo dijo, estoy en guerra adentro porque mis miembros dicen una cosa y mi espíritu dice otra cosa. Pobre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y el Señor dice, bástate mi gracia. Cuando estás lleno del Espíritu Santo no hay que hacer ni guerra. Donde tú pones el pie, llega la luz, y la luz disipa las tinieblas. Y Pablo dice esto: para ser lleno del Espíritu Santo, una de las claves, dice, sean imitadores de Dios. Se desarrolla cuando nosotros tomamos la decisión de vivir como Dios, de imitar a Dios. Y eso tiene que ver con un despertar. Pablo dice en el versículo 14 de ese mismo capítulo: ser lleno es estar despierto espiritualmente. Y yo creo que estar despierto espiritualmente tiene que ver con tener la conciencia, el entendimiento, la realidad dentro de nosotros, que el Espíritu Santo está en ti todo el tiempo. Amén. Habilitándote para hacer las cosas que Él ha preparado. Y es muy importante la aclaración que hace en ese versículo Pablo, cuando dice sed lleno, nos indica cuál es la disposición que tiene el Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Él quiere llenar a plenitud cada aspecto de la vida del creyente, pero también nos indica a nosotros, que somos templo de Él, que cuál tiene que ser nuestra disposición en esa llenura. Porque como creyentes, siendo templos del Espíritu Santo, a veces nos vamos a encontrar reteniendo áreas, nos volvemos selectivos, donde vamos a aceptar esa influencia de Él, y eso no va a producir fruto, no vamos a ver todo lo que Él quiere manifestar en nuestra vida. Entonces es importante esta aclaración: el Espíritu Santo quiere llenar a plenitud todo nuestro ser, que ningún área quede fuera, pero nosotros también tenemos que tener esa disposición de no retenerle nada y que Él llene todo en nuestra vida. Amén, así es. Entonces yo quisiera compartir con ustedes esto, y es que cuando estábamos hablando de Efesios 5:15 y habla de mirar, está haciendo referencia en nosotros, es que nosotros pongamos en práctica, desarrollemos nuestra vista, desarrollemos no una vista física, sino desarrollemos una vista espiritual, porque esta palabra es para gente que entiende las cosas del Espíritu. Porque si Pablo hubiese dicho a los efesios que tuviesen sabiduría humana, entonces no hubiesen necesitado, para ver una realidad a su alrededor mala, sabiduría humana. Lo que estaba necesitando la gente, o lo que nosotros necesitamos, es que nosotros pongamos en práctica nuestros ojos y miremos, observemos nuestro entorno, observemos cómo es nuestra realidad,
Observemos nuestro andar. Observemos al levantarnos cómo nosotros estamos caminando. Y para nosotros, nuestro caminar debe ser una vida llena del Espíritu. Cuando está diciendo embriagarse, está hablando de una influencia, algo que dominó el cuerpo, la mente, las emociones. Embriaguez tiene que ver con un significado de que algo toma control completo. Y cuando Pablo hace la comparación con ser lleno del Espíritu Santo, no está hablando solamente de una influencia, no está hablando de un poder, está hablando de una persona. Y esa persona es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y es una persona más que un poder, más que una influencia. Una persona cuando entra a nuestra casa no entra en parte. Una persona cuando entra a nuestra casa entra completa. No entran solo los brazos, no entran solo los pies. Cuando nosotros invitamos a Cristo en nuestro corazón, cuando la Biblia dice que el que cree recibe de manera completa al Espíritu Santo, es esa persona que cuando comienza a ser llenada, comienza a ser guiada por la persona del Espíritu Santo. Así mismo, como dice la pastora Betsabé, en Efesios 5 el título dice: andad como hijos de luz. Pastor Arsenio decía: es una ordenanza ser llenos del Espíritu Santo. En el proceso que vamos conociendo del Señor, en el proceso que vamos entendiendo y conociendo la vida de Dios en nosotros, nos vamos dando cuenta que es tan importante negarnos a nosotros mismos. En la llenura del Espíritu Santo es clave que yo entienda que me debo de negar. Y en los primeros versículos de Efesios 5 habla de las obras de la carne. Y es importantísimo entender que todo esto obstaculiza a la llenura, al objetivo de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces viene un tiempo de decisión consciente, en la cual yo debo de estar claro que mientras yo siga practicando cierto estilo de vida, ser lleno del Espíritu no va a estar ligado a eso. Yo necesito renunciar a un estilo de vida que lo guía a la carne para entrar a un estilo de vida que me guíe el Espíritu. Y es así donde progresivamente, a medida que hacemos eso alto y meditamos, ¿cómo estoy hoy con Dios? ¿Qué cosas en mí no le agradan a Dios? ¿Qué dije hoy? ¿Qué vi hoy? ¿Qué escuché hoy que no le agrada al Señor? Y yo empiezo a meditar y a estar muy claro en lo que no le agrada a Él y empiezo a apartarlo. Ese proceso de llenura empieza a activarme, empieza a ser más grande, empieza a ser más tangible en mi forma de hablar, mi forma de conducirme, mi relación familiar con mi esposa, mis hijos, la forma en que hago negocio, porque empieza a abarcarlo todo. Yo le decía a alguien: ¿qué pasaría si yo te preguntara, ¿crees que eres lleno del Espíritu Santo? O si eres más lleno que hace 5 meses. Él me decía: yo creo que he crecido en eso porque hoy tengo mayor temor de Dios. Estoy más pendiente de las cosas que no le agradan a Dios y creo que he sido en una medida más lleno que hace un tiempo por causa de las decisiones que he tomado pro la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y algo muy importante es que cuando estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, no es que usted y yo tengamos más de Él, porque cuando fuimos sellados tenemos la plenitud del Espíritu Santo. En realidad es que Él tenga más de nosotros. En realidad es que Él crezca y nosotros menguemos. O sea, hablar de llenura es eso, es hablar de estar en una... Es que el Señor no puede llenar espacios llenos. Él solo va a llenar espacios vacíos. Eso es un principio. O sea, una misma materia no puede ocupar, dos materias diferentes no pueden ocupar un espacio. Si entra una, sale la otra. Es como el amor y el temor, ¿no? En su perfecto amor no hay temor. Donde hay temor, lo que hay carencia es de amor. La luz
echa fuera la tiniebla. Llega la luz y las tinieblas se disipan. Llega el Espíritu Santo a tomar tu vida rendida ante Él y tú desapareces. El asunto con ser lleno del Espíritu Santo es que es un asunto de muerte. Menos de mí. En otras palabras, Señor, hágase tu voluntad. Señor, me hago a un lado. Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es una elección. Por eso es que Pablo les dije, más bien sean llenos, o sea, elijan ser llenos del Espíritu Santo.